hermanos. Yo sé que el tiempo se ha pasado, yo sé que es tarde, pero... Want to? Oh, stay here. We'll do it. Es el primer domingo del mes. Okay, yeah, okay. If you are anywhere 14 and under, 14 años o menos, váyanse con el hermano Javier. 14 and under. Y el servicio lo hemos hecho largo a propósito, para que les dé mucha hambre y se queden a comer y ayuden hacia los niños en el campamento. Okay. Y le aseguro que si se va sin comer, se va a desmayar en el camino. Así que asegúrense. El domingo pasado estábamos hablando de Débora, una mujer que estaba aproximadamente unos 4,000 años adelantada a nuestros tiempos. Y en esta mañana vamos a hablar de Gedeón. Literalmente el nombre Gedeón quiere decir el que destroza, el que destruye. Y luego vamos a ver en qué tiempo él hizo honor a su nombre. Pero en esta mañana quiero decirles, antes de que se pongan nerviosos, es que voy a predicar corto. Les prometo que vamos a predicar muy cortito en esta mañana para que usted no esté preocupado. Pues sí quiero que le ponga mucha atención. Si usted mantiene sus Biblias abiertas, hay muchos pasajes allí que vamos a estar viendo que no están acá adelante en la pantalla. Así que es bonito, solamente para que usted pueda ver el proceso. Y el proceso es tremendo. Si usted va al capítulo 5 del libro de Jueces, fíjese que en el último versículo y la última frase de ese versículo dice: y la tierra reposó 40 años. Y la tierra reposó 40 años. Gracias a Dios por Débora, porque por la forma en la que ella dirigió al pueblo, el pueblo reposó, la tierra reposó por 40 años. Y luego el siguiente versículo, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y a mí me gustaría que usted vaya a la Biblia y comience a ver los primeros versículos, porque los primeros versículos comienzan a describir. En las demás partes nosotros vemos que simplemente dice: el Señor los entregó en mano de ellos. Pero en esta ocasión es tan tremendo lo que están haciendo con ellos, que se toma como 4 o 5 versículos para que nos diga qué es lo que estuvo haciendo. Y cuando ellos clamaron y dijeron: Señor, en vez del Señor mandarles un libertador, les mandó un profeta que les dijera: ustedes tienen la culpa. Hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios y de repente se vienen las cosas difíciles en nuestra vida y entonces preguntamos: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo? Y muchas veces le damos gracias a Dios porque Él viene y lo liberta, pero muchas veces manda también a alguien que le digo: pues tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Y la culpa la tienes simple y sencillamente porque dice el Señor: yo te he dicho lo que debes de hacer y tú eres rebelde, no lo has querido hacer. Pero no los voy a regañar en esta mañana. En esta mañana voy a hablar de Gedeón. De Gedeón. Porque Dios es un Dios tan misericordioso. Porque todos nosotros hemos hecho y deshecho con nuestra vida que no merecemos. Y en esta semana tuve el privilegio de platicar con mi hija y orar con mi hija en el altar. Y oré con varios de los jóvenes y cuando llegué con ella y ella todavía estaba llorando, le dije: ¿qué te pasa, hija? Y me dice: papá, yo no merezco que Dios me ame. Le dije: ¡bingo! Dije: nadie merece que Dios lo ame. No hay nadie que merece que Dios lo ame. Absolutamente nadie. Ni siquiera David, el rey David, merece que Dios lo ame. Ni Moisés merece que Dios lo ame. Ni el apóstol San Pablo merece que Dios lo ame. Nadie merece que Dios lo ame. Dios nos ama porque es un Dios lleno de amor. Así que si usted algún día siente: yo no merezco el amor de Dios, no lo merece, pero dile gloria porque lo ama, aunque no lo merezca. Y Dios siempre anda buscando a quién usar para su honra y para su gloria. Y cuando andaba buscando, se encontró a un muchacho que estaba escondido. Y en esta semana está el predicador a los jóvenes diciéndole que muchas veces cuando hacemos lo malo,
nos corremos y nos escondemos de Dios, así como Adán y Eva. Pero en esta ocasión, él se esconde porque está haciendo algo bueno. En primer lugar, este varón al que el Señor encontró, quiero decirles que Gedeón era un varón responsable y era un varón creativo. Estas son las primeras características que vemos en esta persona. En el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí tenemos estas dos características de este varón. Primero, es responsable. Su familia necesitaba comer. Su familia necesitaba comer. Y ustedes se van a dar cuenta si leen los primeros versículos que la forma que Dios estaba castigando al pueblo de Israel es que era cada vez que ellos sembraban la tierra, venían los madianitas y se llevaban todo lo que sembraron. Y sembraban otra vez y venían otra vez y eran tantos que dice la palabra de Dios que el número de camellos que entraban en las tierras era como si fuera la arena del mar. Tanta gente así venía y se llevaba todo lo que ellos hacían. Así que se estaban muriendo de hambre, de tal manera que los hijos de Israel tuvieron que correr a las montañas y esconderse en las cuevas. Pero ahí tenemos a este muchacho. Ahí tenemos a este muchacho buscando trigo para darle de comer a su familia. Un hombre responsable y creativo. Si usted sabe algo de trigo, usted sabe que el trigo está compuesto del grano y también de el resto que es simplemente basura. El grano está pesado y la basura no está livianita. Y entonces lo que muchas personas hacen es que avientan el trigo, lo desgranan, avientan y están junto a donde está bastante aire, de tal manera que cuando lo avientan el grano cae y la basura se va y solamente está cayendo el grano. Eso quiere decir que usted necesita un lugar abierto y donde usted pueda el aire estar corriendo. Si no tiene un lugar con abanico, y no creo que Gedeón tenía abanico, entonces era irse afuera donde está el viento y aventar el trigo. Pero si aventaba el trigo, los madianitas iban a ver que había trigo y llegaban y se lo quitaban. ¿Dónde se metió? Se metió en un lugar donde pisaban las uvas para hacer jugo de uva. Ahí se metió. Ahora ya sabe por qué es tan sabroso el jugo de uva, ¿verdad? Y entre más feos estén los pies, más sabroso. Algunos ya me están viendo con coraje. Eso es lo que usted compra en H-E-B. Y entre más barato esté el jugo, más hongos tenían los pies. Nomás quería ver si estaban despiertos. Gracias. Eso me dice que estaban despiertos. Pero este es como una pila, y en esa pila, allá dentro de la pila, es donde hace las uvas, y él estaba escondido adentro de la pila, y ahí estaba, a lo mejor le estaba soplando al mismo tiempo. Así que este es un muchacho creativo porque no quiere que le roben el trigo, lo que está haciendo. Y eso es lo que el Señor quiere cuando anda buscando. Así que cuando lo vio allí, dijo, yo voy a llamar a este muchacho. Entonces el ángel de Jehová se apareció a Gedeón. Y hay varias cosas que yo quiero que ustedes vean. En primer lugar, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío. ¿Se acuerda que muchas veces alguien dice, esta persona tan inteligente? Y uno voltea, ¿a quién le estará hablando? Y es lo que pasó con Gedeón en el momento cuando el ángel se le aparece y le dice, varón valiente. ¿De quién está hablando el Señor? ¿De quién está hablando el Señor? Está hablando de él. Y yo quiero que usted sepa que Dios nos encuentra cuando estamos escondidos. Este muchacho estaba escondido y allí lo encontró el Señor. Muchas personas se ponen a orar. Yo quiero que el Señor me hable. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Y ahí están. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y comienzan a buscar una carpa o a buscar donde están hablando de profecías o eso para ver si el Señor me habla. No, hermanos, el Señor nos habla cuando estamos haciendo nuestro trabajo de todos los días. Allí estaba este muchacho separando el trigo para poder darle de comer a su familia y allí llega el ángel de Jehová a hablarle.
El Señor viene y nos busca donde estamos en nuestro trabajo. El Señor viene y nos encuentra cuando estamos en la oficina. El Señor nos encuentra cuando andamos arriba del techo poniendo techos. El Señor me encuentra cuando estoy pintando la casa. El Señor me encuentra cuando yo ando cortando la yarda. El Señor me encuentra cuando yo ando limpiando los edificios. El Señor me encuentra cuando estoy sentado o enseñando una clase. El Señor me encuentra donde estoy trabajando, haciendo mi trabajo de todos los días. Allí me encuentra el Señor. No sé lo que hacen todos ustedes, pero allí donde usted esté haciendo su trabajo, allí lo va a encontrar el Señor. Y el pueblo dice, amén. Oh, muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos encuentra y nos anda buscando, porque no le ponemos atención a su voz. Pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios porque nos encuentra allí en lo que estamos haciendo. Y la otra cosa hermosa que me gusta de esto es que el Señor ve en nosotros cualidades que muchas veces nosotros no vemos en nosotros mismos. Gracias a Dios porque alguien más nos está observando. Gracias a Dios porque alguien más ve que algo tenemos que mismo, tal vez nuestra misma familia no lo ve. Gedeón no se veía a él como valiente. Fíjese que en primer lugar, él está consciente de que está escondido. ¿Y quiénes se esconden? No más los que tienen temor. Sin embargo, este miedoso se esconde y el Señor le dice valiente. ¡Wow! Dios comienza a ver en nosotros cosas que muchas veces nosotros no podemos ver en nosotros mismos. El Señor nos busca, el Señor nos encuentra y el Señor quiere usarnos. Y muchas veces nosotros tenemos excusas para no hacerlo. Muchas veces tenemos excusas para no hacerlo, pero lo hermoso de Gedeón es que después que él expone sus excusas, ¿por qué no lo puede hacer? Está dispuesto a obedecer a Dios. En Jueces capítulo 6, versículo 15, dice, entonces le respondió, ay, Señor mío. El Señor le dice, tú, muchacho, vas a salvar al pueblo de Israel. Oh, Señor, Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de toda nuestra tribu. 12 tribus diferentes. Y de las 12 tribus están compuestas de cientos de familias diferentes. Acuérdense que para entonces eran como 1,000,000 de personas. Divida 1,000,000 entre 12, cerca de 90, 100,000 era cada tribu. Y de esas tribus, tantas familias que había. Y entonces él dice, mi familia es la más pobre de toda mi tribu. Y luego yo de mi familia soy el más chiquito en mi casa. Y entonces no eran de 2 o 3 hijos como hoy en día. Entonces eran, la clave que ellos usaban o la frase que ellos usaban era cheaper by the dozen. Es más barato por docena. Así que en vez de tener un hijo es cuántas docenas tienes. ¿Ok? Si ustedes ven más adelante, ustedes se van a dar cuenta que Gedeón tuvo 70 hijos. En otras palabras, tuvo casi 6 docenas, 7 docenas. ¿Ok? Es más fácil hablar de docenas en ese tiempo. ¿Okay? Yo soy el menor de la casa de papá. ¿Y cómo cuidamos a los chiquitos, verdad? Oh, a nosotros, a los grandes, a los mayores, nos dan de palos. Y luego salen con la excusa, ¿qué estaba aprendiendo a ser papá contigo? Mi papá aprendió rete bien conmigo. Ese salió mamá, así que bueno. Lo mismo que yo le digo a Ruskin, mi hijo estaba aprendiendo contigo. Digo, sí, gracias papá, me mandaste a la Fuerza Aérea, qué bárbaro. Okay. Pero a los chiquitos, hasta nombre les ponemos. Es mi chiquito, es mi chiquita, es el coyotito. No, mi hijo, usted no tiene que hacer nada. Su mamá va a lavar los trastos por usted. Su mamá va a lavar, su mamá va a planchar, su mamá... No se levante, mi hijo, de la mesa, allí le vamos a servir. Yo no sé cuántos de ustedes son los más chiquitos de su casa, pero si usted es el más chiquito de su casa, voy a orar por usted, porque usted está chiflado, porque necesita que el Señor venga y le dé una buena, para que se levante. Ya veo que varios están contentos, esos son los mayores de edad. ¿Cómo yo puedo hacer algo, Señor? De toda la tribu, mi familia es la más chiquita. Y de la más chiquita, yo soy el más chiquito. En otras palabras, Señor, te fuiste de peor hasta lo peor, de malo en peor.
Pero Señor, si de veras quieres, espérame tantito aquí. Y si usted lee su Biblia, usted va a encontrar que dice, voy a darte una ofrenda, y se va corriendo y trae algo de pan y algo para darle al Señor, y lo pone allí sobre una piedra y le dice, ¿sabes qué, Señor? Te voy a traer una ofrenda. Y el ángel de Jehová le demuestra que Él es Jehová. Porque cuando Él trae su ofrenda y la pone sobre la piedra, con el báculo, con la vara que trae, lo toca la ofrenda, y en el momento que toca la ofrenda, ¡pum!, explota, se cae fuego del cielo en ese momento y consume la ofrenda. Gedeón entonces sabe que está delante de la presencia del Señor. Pero el Señor muchas veces no queda contento con solamente eso. El Señor pide mucho más de parte de nosotros. Y mire lo que viene luego, lo que dice el Señor en los versículos 25 y 26. Dice, aconteció que la misma noche, ese mismo día que había dado el sacrificio, que había dado su ofrenda y el Señor la había consumido, el Señor le dijo, toma un toro del hato de tu padre, específicamente el segundo toro de 7 años. Allí a un lado tu papá tiene un altar grande donde todo el pueblo viene y adora a Baal, y junto a Baal, junto al este altar para Baal hay una estatua de Acera, y esa estatua de esa diosa, yo quiero que tú vayas y que tumbes el altar y que destruyas esa imagen. Y que vayas y me hagas otro altar más grande que el que estás tumbando. Y que arriba de ese altar mates el toro favorito de tu papá. Y lo pongas arriba. Y me adores delante de todo el mundo. Y que se dé cuenta. Porque la leña va a ser la imagen que ellos adoran. Si Dios se le apareciera a usted y le dijera que hiciera todo eso, ¿cuál sería su respuesta? Gedeón le dice, ay, Dios mío. Y si hago todo eso, a mí es el que me van a matar. Y la Biblia dice que fue y lo hizo de noche, porque tenía miedo que de día lo fueran a ver. Y si usted sigue leyendo la historia, usted se va a dar cuenta que la gente en la mañana que se levantó, en cuanto vieron que estaba el altar derribado y la imagen había desaparecido, entonces ellos comenzaron a decir, ¿quién hizo esto? Y cuando se dieron cuenta quién lo había hecho,